Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús le contestó: están en un error porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo primero que quiero subrayar de la primera lectura es el título con que se presenta San Pablo. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. Apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Es decir, lo que quiero subrayar es que Dios nos escoge, no es voluntarismo, no es simple y sencillamente esfuerzo personal o deseo o gusto personal. Dios nos escoge y nos envía. Apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. De hecho, Pablo, como todos sabemos, estaba contra los cristianos, era un perseguidor de los cristianos, pero por voluntad de Dios escoge a quien le parezca, inclusive a enemigos de la fe, como era Pablo, un perseguidor de la fe, para ser su apóstol, para hacer claramente ver que él es la fuerza de él y no la de uno la que está actuando. Es apóstol, es enviado, porque eso es lo que significa apóstol, es enviado por voluntad de Dios. Es decir, como él mismo, San Pablo va a decir después, el amor de Cristo me empuja, no es que yo quería, me empuja, Caritas Christi urget nos, me empuja. Lo llamó el Señor y no puede hacer otra cosa que predicar. Ay de mí si no me evangelizara, dice San Pablo en otro momento también. Apóstol por voluntad de Dios conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. Pero esta carta está dirigida a Timoteo de manera especial, porque Timoteo, que es brillante y que es muy cercano a Pablo y que él mismo había de alguna manera instruido y a través del cual Timoteo fue llamado también a la fe, es Pablo, pero sin embargo está en esta situación, está reforzando la fe de Timoteo, porque obviamente está Pablo en prisión y está sufriendo todas las consecuencias de ello, ¿verdad? Y entonces Timoteo está un tanto temeroso, que era mucho más joven, está un tanto temeroso, está con miedo, está frágil en su situación, en su interior, porque si así me va a pasar a mí también, mejor la llevo con calma, ¿verdad? Y por eso Pablo dice que no se apague la llama de la fe, que no se apague en tu interior, que reavive, porque el Señor nos ha dado un espíritu no de temor, sino de fortaleza, ¿verdad? Que te recomiendo que reavives el don que Dios te dio. O sea, una cosa es que Dios te escoja y otra cosa es que uno responda. Y a nosotros nos toca reavivar el don que nos hemos recibido, que reavives el don de Dios. El don ahí está. El que lo cuidemos o no lo cuidemos, el que se apague o no se apague, nos toca a nosotros como respuesta personal. Y eso es lo que hizo Pablo y eso es lo que hace con Timoteo, para que no se le apague la llama de la fe, ¿verdad? El don que recibiste, ¿verdad? Y porque no hemos recibido un espíritu de temor, sino de fortaleza.
para que podamos perseverar. Y eso es lo que nos va a hacer ser apóstoles verdaderamente en todas las circunstancias. Dice, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio. En el Evangelio, el Señor subraya, pues, porque le quieren poner una trampa, de quién es mujer esta que estuvo casada con 7 hermanos, ¿verdad? Uno tras otro, pues, que habían muerto, ¿verdad? Que es una trampa lo que le están haciendo los saduceos, ¿verdad? Porque no creen en la resurrección. Y Jesús, con toda su astucia y con toda su inteligencia, y de un hombre bien instruido, porque leía obviamente profundamente y meditaba las Escrituras, les hace ver que están en un error, y les hace ver desde aquí y les hace ver acá en el interior, ¿verdad? Les hace ver primero en la cabeza, y dice, pues bueno, vayamos viendo las cosas como son, ¿verdad? Lo más grande de todo, dice, fuera del cuerpo ya no tendremos esa relación carnal, simple y sencillamente no será ni marido ni mujer, seremos como los ángeles de Dios. Por algo Jesús en el Evangelio dice en otro pasaje, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos, no dice por su esposa, por su esposo, por sus hijos, por sus amigos, porque no hay más lazo ni de sangre ni de ninguna otra cosa que el amor de Dios, el amor eterno. Y ese es el que nos hace a nosotros estar unidos, a Pablo, a Timoteo y a todos los hombres y mujeres, discípulos y apóstoles y grandes santos que celebramos. Lo que nos hace orar el uno por otro, unidos a la iglesia triunfante en el cielo, la iglesia peregrinante que somos todos nosotros, y a la iglesia purgante que están en esa transición para llegar al reino de los cielos. La oración, es decir, la oración que nos hace amarnos los unos a los otros en el nombre de Cristo que aquí celebramos, en ese Cristo que ha muerto y ha resucitado. Y eso es lo último que quiero subrayar, que aquí es lo que celebramos. Si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe, dice San Pablo. Es inútil nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado. Nosotros creemos profundamente en la resurrección de Cristo. Y Pablo, muy astutamente, como lo hace Jesús también, les hace ver que como Jesús, que están en un error, ¿verdad? Que están en un error. Que Dios es un Dios de vivos. Y Jesús nos dice aquí en el Evangelio, en San Marcos hoy, ese es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es un Dios eternamente vivo. Pero eternamente vivo no solo porque está más allá de lo temporal, y por eso responde con ello a que el amor perfecto es el que va más allá de la carne, mucho más allá de la carne, de las relaciones simples, sencillamente paternales o filiales o esponsales, sino el amor eterno. Y ese es el que es la verdadera amistad, y obviamente es el amor de Dios. Es el Dios que va por encima de los siglos, de lo temporal, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y nuestro Dios que aquí celebramos, que ha muerto y sigue eternamente vivo. Pero además, es un Dios no de muertos, sino de vivos. Como en la primera lectura encontramos Pablo sosteniendo la fe de Timoteo, que está en el temor de ser llevado a prisión como él, o de sufrir cadenas y padecimientos. Y bueno, aquí Jesús nos está haciendo ver que es un Dios de vivo, que no dejamos morir la fe. Es un Dios que ha movido a los hombres y mujeres a lo largo de los siglos para mantener viva su presencia. Aquí celebramos al que está vivo, que ha muerto y ha resucitado, y es el que sigue enviando a cada hombre y a cada mujer que recibe, que pone atención a su llamado y que puede responder a ello como hizo Pablo, y como han hecho todos los grandes hombres y mujeres. Hoy celebramos a Charles Lwanga y todos los mártires en África, que obviamente por la fe, como le está pasando a Timoteo y a Pablo, pues han sido perseguidos en nombre de Cristo. Pero ese es el Dios de vivos, el que no deja caer en la llama, apagar la llama de la fe, el que nos está llamando que preservemos el don que hemos recibido inmerecidamente, pero que obviamente nos da la vida eterna, porque eso es lo que nos hace amarnos los unos a los otros, por encima de razas, por encima de cualquier otra frontera, por encima inclusive de las diferencias que tenemos, como estamos viviendo en estos momentos tan terriblemente en este país y ya con efectos hacia el mundo, por esas trágicas manifestaciones de racismo, de discriminación,
que se manifiesta simplemente en el miedo del otro, y entonces con violencia, por desgracia. Pero nosotros confiamos, y es lo último que quiero subrayar, es que dice San Pablo al mero final, si se fijaron, yo sé en quién me he confiado, de quién me he fiado. Yo sé de quién me he fiado. Yo sé de quién me he fiado. De este es el que me fío, del que ha vencido la muerte, de Cristo muerto y resucitado, que es nuestra vida. Esos son los hombres santos y santas que a lo largo de los siglos saben de quién se han fiado, como Pablo, como Timoteo, como los mártires de Charles Lwanga y todos esos mártires africanos, y todos los que a lo largo de los siglos han sido fieles hasta la muerte, porque saben en quién se ha fiado, que no nos abandonará la muerte, ni al coronavirus, ni a cualquier otra cosa, que nos hará transformar por el amor cualquier sufrimiento que da vida, por el amor. En fin, que el Señor nos encuentre fieles como María y como todos esos hombres y mujeres que llamamos a